enfocados hacia el estudiante. El estudiante será capaz de reconocer la importancia de la coordinación en el deporte, será capaz de clasificar las capacidades físicas condicionales. ¿Sí? Como pueden observar abajo, tenemos los objetivos ya enfocados hacia la clase o los objetivos del profesor. ¿Mm? Entonces, un primer objetivo, un ejemplo que doy ahí es promover el desarrollo coordinativo en el estudiante. ¿Sí? Y un segundo objetivo, identificar la fuerza como una capacidad física condicional y su diferenciación con las otras capacidades. Entonces esos serían los objetivos ya que me estoy planteando para el desarrollo de la clase. Yo quiero lograr que en esta clase el estudiante logre identificar la fuerza como una capacidad física. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo para lograr ese objetivo como tal? ¿Mm? Bueno, aspectos a tener en cuenta referente a eso, que los menciono en la parte de abajo, ¿sí? Eh, Como se menciona, pues clave aclarar que durante una clase siempre se persigue y se logra un objetivo, ¿sí? Aunque no se hayan formulado anteriormente, ¿sí? No sé, un ejemplo de eso puede ser el entretenimiento para el estudiante. La clase de hoy va a ser de carácter de entretenimiento, de entretención, ¿sí? Entonces no lo formulé anteriormente, pero voy a permitir que los estudiantes jueguen, ¿sí? Que hagan una actividad recreativa. Ujú. Y bueno, como se me había mencionado antes, que el objetivo tiene que ser claro y específico. ¿Listo? Aquí ya entramos a lo que es, bueno, qué pena que se dañó la imagen, los contenidos, ¿sí? Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de los contenidos ya referente a la planificación, pues podemos mencionar que es un conjunto de saberes y de conocimientos que se consideran para la formación del estudiante, ¿sí? Este tipo o este conjunto de saberes y conocimientos se seleccionan con base a la función formativa de la asignatura. ¿Mm? Entonces ahí podríamos hablar específicamente de educación física, ¿sí? Entonces yo selecciono los contenidos con base a la formación formativa, la función formativa de la asignatura, ¿sí? Entonces para que tengan en cuenta. Entonces un contenido sencillo puede ser, bueno, como lo mencionamos, ¿no? El trabajo de la coordinación, ¿sí? Entonces voy a trabajar lo que es la coordinación visomanual. ¿Mm? Entonces, que estaría estrechamente relacionado con la asignatura. Un ejemplo, digamos, que podríamos colocar, diferente si yo, digamos, a seleccionar contenidos para matemáticas. Entonces, un contenido puede ser para matemáticas, no sé, el hecho de operaciones, suma y resta, ¿sí? Entonces, bueno, para tener en cuenta, para la selección de estos contenidos, se tiene que tener en cuenta la importancia de los mismos y la prioridad que estos tienen en el estudiante. También el peso. Entonces, cuando nosotros hablamos de la importancia, pues estamos mencionando cuál es el nivel de importancia que se le brinda a ese contenido, ¿sí? Y cuál sería la prioridad. Entonces, es totalmente diferente trabajar la coordinación, que es el ejemplo que estoy brindando en el momento, para un estudiante que tiene una edad de 7 años que para un estudiante que tiene una edad de 15 años. ¿Sí? Entonces ya no sería tan prioritario en la edad de 15 años, pero en la edad de 7 años ya sería mucho más prioritario. ¿Mm? Entonces los contenidos también se seleccionan debido a su peso, ¿sí? Que sería relacionado con la importancia del contenido, ¿sí? Pero cuando hablamos, digamos, del contenido, pues hacemos relación al peso, podemos hacer relación a lo que estábamos mencionando anteriormente, ¿listo? El peso puede ser, voy a trabajar la coordinación, que sería un contenido de peso mayor, pero ya ahí lo desglosamos a un contenido de peso menor. No sé, voy a trabajar la coordinación visomanual, visopédica y demás. ¿Sí? Los contenidos los podemos organizar de diferentes formas, como pueden ser por unidades temáticas, ejes temáticos. El ejemplo que se puede ver claro, digamos, es el que estamos trabajando ahorita en en este proceso de educación virtual, que sería por módulos y demás. Entonces también tienen que tener en cuenta que estos contenidos pues deben estar organizados y distribuirlos en función de los objetivos que se plantearon desde un inicio. Aquí les muestro esta imagen
que es el- relacionada con la asignatura. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de cómo está la distribución del contenido. Sí, este sería lo que es el DEA como tal o el syllabus de la asignatura específicamente. Entonces aquí podemos ver que está organizado por medio de lo que es el eje temático. Bueno, cuando ya hablamos de materiales, que sería un punto breve a tratar, pues ahí ya prácticamente hablamos de los recursos didácticos que vamos a utilizar en la planificación, ¿sí? Ahí podemos estar hablando de la selección de textos a trabajar, la elaboración bibliográfica y demás, las guías que yo voy a realizar, ¿sí? Podemos trabajar las diapositivas, cómo va a ser mi explicación. ¿M? En educación física, pues les muestro acá esta imagen en donde pues básicamente las herramientas que voy a utilizar. Sí, cuando nosotros hablamos, sigo con el ejemplo de la coordinación, pues nos enfocamos por lo general, utilizamos lo que son aros, utilizamos lo que son conos, sí, lo que son cuerdas, pelotas y demás. Entonces, ¿qué son los recursos didácticos que yo voy a utilizar para el desarrollo o la obtención de determinado objetivo? Bueno, llegamos a la metodología en donde pues lo vamos a ver de forma breve, pero como les menciono ya más adelante vamos a hacer un énfasis en ella. Pues la metodología nada más es los métodos de enseñanza que yo voy a utilizar, ¿sí? En el momento de hacer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros hablamos de métodos de enseñanza, pues como les mencionaba anteriormente, pues ya hay unos métodos que están en carácter establecidos. Sí, uno de los ejemplos sencillos, pues son aquí los primeros que menciono, que está el método activo, el método pasivo, el método deductivo, inductivo, donde digamos el método activo es cuando el estudiante toma una acción de carácter activa frente a la clase y es participativo y demás. El método pasivo, cuando el estudiante únicamente hace el papel de receptor. ¿Sí? Dentro de los materiales complementarios que les envié, pues en el libro podemos ver algunos métodos que están relacionados netamente con la educación física, que son los cuatro últimos que menciono allí, aunque solo mencioné unos, pero se pueden ver muchos más en el libro, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Por último, tenemos referencia a la planificación, lo que es la evaluación como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de evaluación, que ya lo vimos anteriormente, pues prácticamente nos permite medir, ¿sí? Digamos, mencionamos que es un proceso de valoración para mirar el estado en el que se encuentra el estudiante. Pero dentro de la planificación, que es lo que ustedes van a realizar, pues tenemos que ser muy estrictos o muy específicos de cómo la vamos a realizar, ¿no? Entonces, para que lo tengamos un poco en cuenta. Bueno, cuando nosotros hablamos de las edades del desarrollo humano, pues principalmente pues quiero hacer correlación a los textos que ya hemos trabajado, inicialmente lo que es los lineamientos de educación física y podríamos mencionar también a lo que es Jean Piaget, ¿no? Que ahí hablábamos nosotros de unas etapas de desarrollo, ¿sí? Entonces recordemos que hay cuatro etapas. Entonces, referente con esto, pues les voy a hacer una breve demostración o de los lineamientos de educación física que hemos trabajado. Aquí está el que estamos trabajando por parte del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, para que tengan en cuenta, digamos, cómo podemos ver enfocadas ahí las etapas del desarrollo humano a nivel educativo, especialmente en lo que es la educación física. ¿Listo? Entonces, bueno, acá les dejo estos videos que les servirá para realizar las actividades ya propuestas. Listo, nos veremos en una próxima clase.